Vamos a ver con qué tengo mi aplicación Java. Tengo mi motor de base de datos llamado MySQL. Y JDBC es como el kit de herramientas que me va a permitir conectarme y gestionar la base de datos. Ok. Dicen que la clase connection es la que me va a permitir hacer el puente entre la aplicación y la base de datos. Entonces, cierto. Es la vía que me va a permitir enviar y recibir información desde la base de datos. Por eso cada vez que creamos un objeto de tipo statement, prepare statement, callable statement, tenemos que indicarle cuál va a ser la vía a utilizar para realizar mis consultas. Entonces la clase connection es lo que hace, establecer ese puente. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea ese puente? Está en el proyector. ¿Cuál es la clase? Conexión. No, ese es el objeto, ese es el propio que vamos a crear el puente. Pero ¿cómo se crea este puente? Sería con la class for name porque era la que está diciendo dónde tiene que tomar el... No, ese nada más me va a indicar la clase que voy a utilizar para el driver. Bueno, el URL, ¿no? Obviamente utiliza la URL. Pero ¿qué clase estamos utilizando ahí? La clase connection. Driver Manager. Driver Manager. Driver Manager utiliza el método estático getConnection para obtener la conexión. Esta clase y este método estático son los que construyen el puente. El puente es la clase connection. Ya establecido propiamente, pero para crear este puente necesitamos precisamente el Driver Manager y el método estático getConnection. Por eso no se crea, este es un método estático. Por eso no utilizamos el objeto, no creamos el objeto de la clase Driver Manager, mandamos a traer el objeto, no. Como es un método estático, se puede utilizar de esta manera. Ese método lo que recibe es una cadena de conexión, lo que es la URL, donde está localizada la base de datos, un usuario y una contraseña. Puesto que la base de datos necesita estas credenciales para que puedan acceder a ella. Si yo tengo solamente la dirección, pues de nada me va a servir si yo no tengo el pase. Tengo que tener las credenciales para poder entrar a la base de datos. El método getConnection precisamente construye el puente a base de pregunta dónde está la ubicación. Ok, está en localhost y la base de datos. Después manda también en este mismo método el usuario y la contraseña. Si son factibles, entonces sí crea el puente. Establece ahora sí la conexión. Todas esas clases intervienen: connection, driver y driver manager. Solamente para establecer el puente entre mi aplicación Java y mi base de datos. Una vez que ya estamos conectados, ahora sí yo ya puedo enviarle consultas y obtener información. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? O sea, entonces como que dice, todo el trabajo lo hace el Driver Manager. El método estático. getConnection es el que hace la propiedad, ¿no? es el que hace el puente. Nuestro objeto conexión es
ese puente, esa vía por donde vamos a enviar información y obtenerla. Eso es lo que hace ese objeto. Por eso es factible crear una clase, puesto que yo voy a estar utilizando la repetidas veces. No sé ustedes cómo lo hayan trabajado el cuatrimestre anterior. Utilizando una clase connection. Porque si no, la otra forma es que cada vez que quieran realizar una consulta, hay que establecer la conexión, hay que hacer todos estos pasos. Exactamente, ¿no? Pero en términos llanos, esto es más o menos lo que hacemos en esta clase. Generar ese puente. Ok, de acuerdo. A esto. Si yo quiero enviar una petición a la base de datos, ¿cómo lo hago? No. Yo quiero enviar una petición. Ok. El objeto es el statement. El statement es el vehículo que voy a utilizar y va a ser mi objeto que va a ir a la base de datos. Para recibir de la base de datos a la aplicación Java, ¿qué objeto voy a utilizar? Resolución. Y es el objeto que viene de la base de datos hacia mi aplicación. Obviamente estos vehículos viajan a través del puente que he creado. El vehículo statement, el objeto statement, es quien lleva propiamente la consulta. Es quien lleva una cadena que indica qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Por eso creamos normalmente una cadena de este tipo, ¿no? Algo así, con una con un query, con una consulta que viene a la base de datos. Ese es el método que va a utilizar mi statement para indicar que se ejecute esa consulta. ¿Sí estamos hasta aquí? Suena sencillo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué reprobamos tanto en base de datos? Ya, nos cuesta trabajo. Ok, la cosa nada más es comprender todos estos elementos y cómo los estamos utilizando. Ok, creen un paquete que se llame conexiones, por favor. Dentro de ese paquete de conexiones vamos a crear esta pequeña clase. ¿Conexiones? Sí. El paquete se llama conexiones. ¿Y la clase conexión? Y la clase conexión. Hechos con creatividades pueden crear una clase de conexión para MySQL, SQL Server, Postgres. Profe, ¿cómo vamos a poner el programa? ¿Perdón? ¿Cómo le vamos a poner el programa? Por favor. Al proyecto, les había dicho 4.1. Ajá, y en nuestro nombre. Completo. Seguimos en el mismo de la otra clase, Sí, ¿no, profe? Vamos a trabajar en el mismo proyecto todo el cuatrimestre. Conexiones y conexiones. Por eso solamente vamos a crear paquetes. Paquete de conexiones. Ajá. Clase. Conexión. Ok, yo lo que hago en esta clase es tener 4 atributos.
3 de tipo string, uno de tipo connection. Los atributos string son para las credenciales de la base de datos, dónde se encuentra, quién es el usuario y cuál es su contraseña. El atributo connection pues, es propiamente el objeto que establece el puente. Paquete conexiones. Vamos a crear un constructor por default. Aquí voy a inicializar mis atributos. Y después voy a tener un método para inicializar propiamente el objeto de conexión. A la base de datos igual le vamos a poner RTI o No, ¿qué es con lo nuestro, no? Okay. Es que bueno, en el cuatri pasado nada más poníamos localhost más nombre DD. Sí, pero Se puede integrar. se puede agregar. Sí. Y el password quedaría como nulo, ¿no, profe? En este caso. No sé aquí cómo usted analiza. Nulo. Como nulo. En mi caso, mi pequeña base que tengo de ejemplo, si tiene password, si no tiene password, más solamente entre comillas el campo, no tiene nada, no lleva ni siquiera espacio. Sorry, root, password, no. Con Janet eran 67 KB, 67 líneas. Ok, normalmente no les pongo Con en el Janet eran código las 67. informaciones necesarias. Dice Hay que importar Java SQL la clase Connection. connection, hay que importar driver manager y me parece que nada más. Archivar.
¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. ¿Dudas, preguntas con este código? ¿Qué significa es la excepción? ¿Sabe que nos va a mandar de excepción? ¿Y print stack trace qué es? Ok. Vamos a utilizar un bloque try catch. ¿Para qué es el bloque try catch? Para que nos devuelvan los resultados o los problemas que tuvo la pregunta. No, es para que no se detenga el programa si es que tiene un error. Exactamente. Vamos a atrapar las excepciones que puedan ocurrir. Para eso hacemos un bloque try catch. Porque vamos a intentar hacer algo. Y vamos a hacer algunas cosas que no están del lado del control de Java. ¿Qué podría salir mal que no esté de nuestro lado, de la programación de Java? Un problema en la base de datos. Ok, pueden ser las conversiones en la base de datos, que nosotros estemos enviando un tipo de dato y del otro lado de la base sea distinto. Ok, que no esté la base de datos respondiendo. ¿Quién nos indica y quién nos asegura que la base de datos está aprendiendo? No lo podemos hacer. Entonces, por eso utilizamos este bloque try catch. Intenta hacer esto. Ok, si lo intenta, va a regresar el objeto conexión. Si tiene éxito, en ese momento llega el return y regresa al puente. Y ahí termina nuestro código y ahí termina nuestro método. Si no ocurre esta situación, ocurre algo inesperado, va a entrar al bloque catch. Atrapa la excepción. Va a atrapar esa excepción, va a decir, oye, ocurrió algo. Y viene precisamente en ese objeto exception. Aquí yo estoy haciendo trampa, es lo que decía. El profesor de repente es medio flojo. Porque hace una excepción, se le llama de tipo Pokémon. ¿Cómo? Pokémon. Pokémon. Exactamente. Atrapo todas las excepciones. Exception es la superclase de excepciones. Bueno, es cierto, hay una más arriba, se llama Pro. Pero con esta clase exception voy a atrapar todas las excepciones que puedan ocurrir. No importa cuál sea. Por eso es que el profesor es tramposo. Lo correcto debería ser atrapar excepción por excepción. Si es una SQL exception, si es un class not found exception, atrapar la excepción correspondiente para poder trabajarla de acuerdo a lo que esté ocurriendo y manejar cada caso. Realmente para efectos prácticos, lo único que necesitamos es saber qué ocurre.
Entonces, en este objeto exception viene precisamente esa excepción. Lo que hago con este método print_stack_trace es imprimir la traza. Va a aparecer qué es lo que está ocurriendo. Aparece en consola todo el mensaje de la traza. Me dice qué tipo de excepción es, dónde ocurrió, etcétera, etcétera. Me hace un despliegue de todo ese trazado. Esto ya en producción tampoco trabaja, porque no vamos a tener un programador pegado a la consola y viendo qué ocurre. ¿Cuántas excepciones creen que ocurran en el sistema de producción? Muchas. Simplemente lo que decíamos, si en un momento dado el DBA se durmió, se cae la base de datos, deja de responder y empieza a tirar excepciones. ¿Qué es lo que se hace? Esto se envía a una bitácora. De repente, si tenemos el autocomplementado, lo que hace es crearnos una clase llamada logger y nos crea un log, nos crea una bitácora donde va a estar acumulando todas las excepciones. Pero tampoco en nuestro caso, no vamos a estar ahí abriendo un archivito para ver qué ocurrió, no. Nos interesa ver en el momento qué está ocurriendo. Por eso utilizamos ese método print_stack_trace. ¿Algo más? Sí, yo tengo otra duda. Habías mencionado que no es del todo necesario generar esta clase para tener una interfaz entre lo que es el programa, nuestra aplicación, y lo que es base de datos. ¿Cuál es esa otra manera, omitiéndole esta clase? Ok, tendríamos que hacerlo y es lo más trabajoso. En cada... En cada lugar donde yo voy a utilizar la conexión, tengo que hacer el class for name, crear mi objeto de tipo connection e implementarlo. Ok. Pero eso sería más complicado. E imagínense que de repente les cambiaron las credenciales por seguridad. ¿Cada cuándo debemos cambiar las credenciales a nuestra base de datos? Muy bien. DBA, ¿cada cuándo tenemos que cambiarle la contraseña? Buenas prácticas. ¿Cada cuándo cambian sus contraseñas de Facebook? Generalmente dice que Cada que tenga una novia se lo... pues dice que generalmente ¿Cada vez que cambio de novia? Está bien. generalmente por ejemplo Hotmail antes te recomendaba que la cambiaras cada 72 días. más o menos. Cada 70 días, cada 60 días, más o menos promedio, cada 2 meses, nos recomiendan cambiar contraseñas. Dependiendo de lo crítico del sistema, hay incluso lugares donde cada semana se tiene que estar cambiando la contraseña. Imagínense que tenemos 4 formularios, por decirlos pocos, con sus 4 métodos: buscar, insertar, actualizar y eliminar. En cada método tienen implementados sus 2 líneas de conexión y demás. Cambiar la contraseña, copy-paste a cada uno. No es tan complicado, ¿no? 4 formularios, 4 métodos, 16, algo así como de 20 cambios, ¿no? 20 copy-paste. Ese no es el problema. Sino de repente se les olvidó cambiar el nombre. Se les olvida cambiar en un formulario o en un método la contraseña. Ustedes lo sueltan. Vámonos a producción ya, sigan trabajando. El teléfono no deja de sonar. No funciona, no funciona, no funciona. Es más complicado hacer este tipo de cambios. Por eso es más práctico tener en una clase la conexión y donde yo la requiera, pues mando a llamar mi objeto. Si ocurre un cambio, ¿dónde cambiamos? Nada más aquí. Por eso es que lo hacemos de esta manera. Y aplica lo que es el efecto cascada, ¿no? De que se vaya dando el De cambio. todos los lugares donde yo lo ocupe, ocurre el cambio. De hecho, también en la programación orientada a objetos es otra de las cuestiones que es, en un principio, mucho trabajo, pero que a la larga nos hace los sistemas Más ágiles, más intuitivos. fáciles de optimizar, de mantener. Porque yo modifico un dato en una clase padre, en automático todas las clases hijas tienen ese cambio. Entonces, por eso lo implementamos de esta manera. ¿Dudas, preguntas, algo más? Esta clase no tiene método main,
¿Y cómo se le pone contraseña al MySQL? ¿Con MySQL? Con un alter Bueno, user. Se le cambia Así dijo el profe. Pokémon. el password. Ah, pero Pokémon marca un cubo. Cuando ingresamos, lo primero que nos pide es el usuario de root cuando instalamos. Es de buenas maneras ponerle ahí la contraseña de root. Y después, en la misma consola, con un alter user, cambias el password. Otra cuestión. Aquí, para efectos de clase, utilizamos el usuario root. En producción está prohibido. Tienes que crear tu propio usuario. Hay que crear los usuarios correspondientes para cada situación. ¿Por qué? Porque el root puede ser hackeable, ¿no? Bueno, por ejemplo, había visto casos de que algunos, no sé, ponían la contraseña, le cambiaban la contraseña al root y ya no los dejaban entrar a PHP MyAdmin, se bloqueaba. O se caía. Aquí de repente nos va a suceder, ¿no? Ajá, pero por el cambio de usuario, porque en MySQL tenemos dos root, ¿no? Podría decir, digo, uno. El usuario root. ¿Quién es el usuario root? mi raíz. El superusuario, el dios de la base de datos. ¿Qué privilegios tiene? Todos los privilegios. Todos los privilegios. Si en un momento dado nuestro usuario root es hackeado, le roban las credenciales del usuario, Voy a eliminar todas las bases de datos. exactamente. No, simplemente hacer todo lo que quiero. Extraer toda la información, hacer Manipulaciones backups, respaldos. Este es mi lista. Pregúntale a Movimiento Ciudadano, ¿no? Anonymous. Cuestiones de ese tipo. De hecho, cuando instalan MySQL, el usuario root no tiene permitido conexiones remotas. Hay que habilitarlos. Le di loco. Pero bueno, eso también podemos aplicarlo desde otra máquina, ¿no? Si queremos. Si no está el usuario activado, si el usuario root no tiene activadas conexiones remotas, Ya, no trampas. hay manera de conectarse. Obviamente, como todo en la vida, pero ya es meternos a hackear el sistema operativo y a partir de ahí obtener las credenciales y a partir de ahí conectarnos. Pero eso no se puede. Como tal, directamente al motor, no puede. Es por eso que es recomendable, necesario crear un usuario en la base de datos y con este gestionar. Ok, vamos a ver cómo funciona nuestra clase, si realmente está funcionando. ¿Tienen en sus curiosidades alguna base de datos? Que no sé Si no la tenemos, híjole, con la pena van a crear una rama. Entonces creo que es más fácil importar una base de datos que ya tengan al principio. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? El nombre de su base de datos. En la URL va el protocolo que vamos a utilizar, la dirección o el dominio y su base de datos, el nombre de su base de datos. Después de lo que nada más llega una diagonal, ¿verdad? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, y para probar nuestra conexión y que realmente veamos que creamos ese puente, vamos a crear una clase que se llama Demo Conexión. Esa clase Demo Conexión sí va a tener el método main para que la podamos ejecutar. Lo único que vamos a hacer es crear una instancia de la clase conexión y vamos a imprimir en consola el catálogo al que se está conectando por default. Obviamente lo que debemos tener es una base de datos. ¿Esa no me va a pieza?
base de datos van a utilizar? ¿Qué base de datos van a utilizar? Autos. Ok, va a estar variado. Una vez que ya tenga restaurada su base de datos, de hecho la crea, ponen el nombre. Una vez de eso ejecutamos y consola aparecen cosas mágicas. Profe, se me olvidó. ¿Cómo era el método que usaba para poner el mi? Para no escribir todo esto. Muy cierto. Si quieres el autocomplementado con tus opciones, Pata de arroz. dot completion, seleccionamos el nuevo deseado. Y ahí seleccionas los checkboxes. ¿Son 2 o 3? Bueno, son 3. Ya con eso te va dando el autocomplementado. Con amor, joven. Sí. ¿Sí? Con el autocompletar así del profe que nos enseñó, o que le va a salir rápido. Yo no les coloco las importaciones, entonces dejo que ya trabajen. Nos aparece del lado izquierdo un poco de autoayuda y nos dice que es lo que podemos hacer. En este caso lo que hay que hacer es importar el SQL. Recuerda que sus profesores han dicho que era por el profe. Ok, si ejecutamos, algo debe de ocurrir. Nombre, bueno, sale el nombre de la base de datos, ¿no? Ok, si es correcto, solamente imprime el nombre de su base de datos. Yo pensé que me iba a aparecer todas las tablas. ¿Por qué aparecía? Pues por el catálogo. Ya, estaría chévere. Claro. Estaría chévere eso. Y que apareciera todo. ¿No se puede hacer eso? ¿Es System.qué? Pero con puras consultas, así de chiquita. Uno quiere magia. Uy, que sí, Ustedes pueden crear su propio manejador de base de datos. Para que sí, para correr no me sale. Obviamente, pues hay que hacer todo lo gráfico, hay que hacer las consultas. Todo lo que hacemos en la parte gráfica del PHP MyAdmin, del MySQL Workbench, de Dora, de todos estos editores que creen se hace En cursor. todo. Sí, realmente ya estamos haciendo la conexión a la base de datos y todo ocurrió bien. ¿Sí? Ya hicimos. Si no, marca una traza y nos avientan unas letras en rojo, unos links en Nos dice los errores. y les dicen qué excepción fue la que se disparó y cuál es el detalle. Entonces vamos a practicar el inglés. Porque ahí nos dice que está ocurriendo. De hecho, ¿aquí por qué me pide castigo? ¿Sí? ¿Aquí por qué me pide el castigo? Ahí me pide el castigo. ¿En cuál estás, güey? ¿En la de conexión? Pues le pongo el castigo a la bien, pero pues me pide el castigo. A ver, class for name return con igual a driver manager.getConnection.
con igual a driver manager punto driver manager get connection password y después class try public connection obtener try class ¿Cómo lo agarra como suena el teléfono? creo que sí, bueno. A ver, aquí sí le pusiste el connection pues sí, más o menos también. No, pues niña, ¿por qué te son los hacen? errores más comunes? No importar el driver. Tener mal nuestra cadena. Ahora sí, güey, nuestra ¿qué digo? URL. ¿De qué? Casteo, güey. ¿También? Contraseña. ¿Sí importaste todo? Sí, bueno, o sea, con el casteo se lo agarra bien. A ver, amigo. El class for name. No debe tener. Normalmente donde tenemos los detalles son en esos datos, en las cadenas. Java SQL, es que aquí a mí me sale en Java SQL, no con tu driver. ¿De luego? Del chivo. Java.sql connection. Ajá. El Java.sql código que tiene usted para rescatar todos es el que tiene que estar usando. Connected. El del stack. Ok. La primera parte es. Y ahora súbete abajo y ya deja de castear. La primera línea del start page es los iniciales. Le dice exactamente. ¿Ya viste? Bueno, yo no. Con el poquito rojo. Ajá. No sé por qué me lo puse así. Dile al yo, güey, también que va de ser su error. No. Si le muestran el casteo, sí, porque. ¿No te sale? Poquito rojo en cosa de la escuela. ¿Eh? Eso es lo Que no tengo la clase, que se supone que lo correcto es hacer eso. ¿Cuál? No, aquí ¿Qué te falta de conexión? Aquí lo que hacemos. Arriba, güey. Vete a leer. Arriba en el import. Una exception. ¿Cómo dices? A lo mejor hiciste lo mismo No, pues sí lo que... tengo aquí. De hecho, también lo podemos dejar que nos apoye. No, güey, es que yo lo tenía imputado, pero diferente, güey. Import Java.sql.connected. Permite que usted le llene el main check que uno le compare con excepciones para que nada más le arroje el usuario o la conexión. No, aquí lo único que atrapamos es error en el método. Aquí no es como un bloque de catch. Aquí en el método, cualquier excepción que sea conexión, hay dos maneras de atrapar esa excepción. Una, con el bloque de Ya lo quité. más específico de los bloques de código y los throws. El throw, lo que va a hacer que si el método de la clase atrape Exception. el problema es que no la puedes tratar. Lo único que haces es que Me corre la ventana. no ocurra ningún. Digo que es cosa del diablo. Class.forname y después del driver las comillas y después de cosas. Esta atrapa cualquier excepción dentro del código, pero no hace nada. No te lo notifica como tal. Pero ¿Y cuáles serían las que Ya está. Nada más pone el nombre de la base, profe. No, sí, no, son el nombre, ¿no? Que sí, John. Sí, ya. Y nada más. No, no me escucharon. Lo que debe de hacer es Es igual que es que usaste la misma de esta. No había puesto atención. ¿Que de la profe? Sí, usaste la misma que de esta de ser, ¿verdad? ¿Cómo no se canceló un niño? Por ejemplo, ¿Qué te? Me acordé. Class.forname, si es class. Casi igual que el chino hace rato le salió una bien acá bien pensado. Java. Es que te falta uno. El SQL. Class found exception, coma y SQL JDBC.drive. Sí, sí. También importó. Sí, están registradas todas. y en esa cadena de texto, tenga un punto, un espacio o algo que no. Pues a mí me puso que. Vuelve a escribir. El detalle está en que dice que no encuentra esa clase.
Vamos a ver. Yo creo que a lo mejor no más interesante Dice clase multiplicada. No, porque en unos puntos te pesan así, ¿cuerda? No, son 2 puntos. Sí, güey, son 2 puntos. Son 2 puntos. Ahí son 2 puntos. 2 puntos, diagonal, diagonal. Doble diagonal, no para 2. Doble 2 puntos diagonal. No, Frank, es JDBC 2 puntos, MySQL 2 puntos, diagonal, diagonal. Pero correcto, esos 2 puntos, aquí le pusieron los 2 puntos. Ah, ya, son por una coma estuvo 30 y tantos años en el calor porque le dijo. Así pasa por pequeñas cosas. Ok, bien. ¿Estaba el Betoman, la compu? Ya, fíjate, Cuando abres el otro proyecto el anterior, le pone librerías. Sí. Pues es que era porque abre otro. A lo mejor la clase que teníamos en la clase estaba no. ¿Qué onda, Betoman? O sea, sí estaba todo bien, ¿no? ¿Lo correcto es ya? No tenía nada. Salvajismo. Ya, pues. Hay que guardar esta clase porque es la que vamos a estar utilizando recurrentemente. Pero con eso hacemos más código, ¿no? Lo siguiente es, a ver, atención, realizar las consultas. Ya tenemos el puente creado. Lo siguiente es enviar precisamente nuestros objetos a la base de datos. He visto que algunos sí los trabajan, pero otros no. Pero para evitar ¿Qué, bro? ambigüedades. ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? Yo tenía una duda personal. Hable ahora o calle para siempre. Aquí, por ejemplo, cuando. Bueno, yo lo que te diciendo que son. ¿Es JDBC o JDBC? DBC. Contra la clase. DBC. La clase. No la que sale al mismo tiempo. Al contrario, estamos atrapando cada uno. Ok. ¿Qué diferencia hay entre los throws y los Ok, el bloque try catch puedes tratar de excepción. El bloque throws no. Ahora me demandan el mensaje, no se puede El throws lo que hace es atrapar cualquier excepción para que tu código, tu método no se detenga. El bloque try catch lo que puedes hacer es manejar esa situación. Ok, entra la excepción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tener con la mano? Ok, enviarle un mensaje y decirle al que, oye, la base de datos no está funcionando, por favor avísale a la DBA. Oye, Una canción. Es importante. ok, le daré a esas dos clases, por favor. Prepare statement y sale worksheet. Era para investigar, para entregar. ¿Quiere definición nada más? Hay que investigar con qué se comen. Prepare statement y sale No, no sepas nada. Profe, ¿nada más investigación o ya traerla en el cuaderno. hay que NetBeans? traer- En el cuaderno. Sí, ya tenemos conocimientos, hacemos ejercicios y tenemos prácticas. Recuerden que eso va a avanzar. ¿Qué tenemos que? Ejercicios y demás, hay que traerlos, porque eso cuenta para la evaluación de sus tareas. Ya las tengo. Sí, ya saben, en el cuaderno hay que traer clase, el código, saben que eso cuenta para sus tareas. Va, profe. Definición. Recuerden, en el área de Oracle están ambas clases, ahí viene toda la descripción de su clase.
Quiero un chingo, si traes los ejemplos en NetBeans, es sube. Te conviene. Pero si nada más. ¿De NetBeans aquí o nomás imprimes la Si lo traes nada más aquí, o sea en el cuadernito, pues ya hiciste tu tarea, está chido. Pero si traes los ejercicios aquí junto con el de este, aumenta. O sea, es como extras. Mejora la calificación, pues. La pone coqueta. Ahorita se los paso. Todos al final cuando nos lo vamos a entregar, güey, todo lo quiere implementado. Ah, cierto, esta no la he comentado. Porque otra vez que te esperes que al final del cuatro, ¿no? Ya comentes todo lo que tengas, pero lo vas a chambear. Fíjate que estoy comentando. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo caso mirando? No, nada más estoy comentando. Mañana nada más tenemos a Campoy, Inglés, Pechugas y Anet. Creo que sí, Campoy. No, ¿crees que no se le van a dar el día o no? Campoy. Hace rato la vi, güey, pero se me olvidó preguntarle. ¿A qué hora se va? A las 4. Pues le preguntamos. No sé. Supongo que... Galletas. Lo que es Prepare Statement y Category Statement. Lo que ahorita está poniendo, prof. Lo que estamos colocando ahí es el ejemplo de cómo haríamos una consulta a nuestra base de datos, cómo recuperaríamos John, los agáchate. registros y cómo los imprimiríamos en consola. Ya, gracias. Lo que les decía, creamos nuestra consulta en una cadena de texto. Esa es mi instrucción, eso es lo que va a ejecutar mi base de datos. Lo siguiente, la siguiente línea de código es cómo creamos el objeto statement, cómo creamos esa sentencia, que es el vehículo que va a viajar a la base de datos. El objeto result set es el objeto que viene de la base de datos
con la información requerida. Este objeto se crea a partir de la sentencia y la ejecución del mismo. El método execute query regresa un objeto de tipo resultSet. Hace dos cosas este método: ejecutar la consulta y devolver los resultados. Es que se llamaba la variable. Así mandaba la cadena, ¿no? Bueno, no sé si la mando. Ya se lo puedo. Ahí es. Habría que ver. Esta es una cadena de texto tal cual. Esto es lo que se va a ejecutar, lo que le voy a indicar que va a hay que hacerlo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso qué? Nosotros lo que vamos a trabajar también con clases y entidades. Vamos a ver cómo manejar Esta es la instrucción que vaya a la base de datos. Este es el vehículo. El statement es el objeto, el vehículo que va a ir a la base de datos. Para la cual necesito indicar cuál es la vía. Por eso utilizamos el método de tener conexión. Y le indicamos que crear una conexión. El objeto resultSet lo voy a llamar registros. Este lo voy a inicializar con lo que venga a ejecutar la consulta. Utilizamos un ciclo para recorrer los registros. El método next hace dos cosas: preguntar si existe un registro, si existe una fila, y posicionar el cursor en el siguiente. Eso es lo que hace el método next. Pregunta: oye, ¿hay registros? Sí. Y pasa el cursor a la siguiente línea. Y lo que hacemos es imprimir. Obviamente utilizo mi objeto registro, que siempre la información. Utilizo el método getString, getInt, getDouble, dependiendo el tipo de dato que venga en mi base. Y le indico cuál es el campo que quiero incluir. Prácticamente esa sería la sintaxis. Nada más que lo único que cambiaría es la consulta y el campo. Entonces ahí se le define cómo lo vamos a trabajar dentro de la aplicación, el tipo, ¿no? Por ejemplo, porque ¿qué pasaría si por ejemplo tenemos un varchar y digamos que es un 532? ¿Lo puedes recibir como un valor así como un int? Si es varchar, Lo tienes que recibir forzosamente como un int. si fuera un entero, sería con un getInt. Ajá. Ahora, ¿Qué sería también? el décimo lo recibe como un int. Ese objeto que dice punto obtener conexión, ¿es el objeto que creamos en la clase de conexión? Así es. Estoy probando. Y lo que hay que hacer ahora en nuestro método main es poner esas líneas de código para ver si nos imprime en la pantalla. Obviamente hay que hacer los cambios necesarios. En la consulta hay que poner el nombre de una tabla que tengamos en la base de datos y en el campo un valor, un campo que tenga en su tabla. Todos tienen una base de datos en común.
No, Con la central de autobuses. ¿Con la que de 15 de acá? Me comanda que la línea que tenemos que hacer. Tenemos la de cine. ¿A poco no tiene la de autobús? ¿Cuál? ¿El del otro clase? Sí, de la de clase conexión. Porque si tenemos una de Ah, me puse la variable con. ¿Sí la tienen o no la tienen? Sí la tenemos. No, La de cine sí. No, pero es la de cine, nos la dio María, creo. necesito que todos tengan una base de datos, si no vas a tener que generar China. Con alguien que la tenga que la lea. Autobuses, este es la de cine. Consigan la Para la siguiente clase necesito que todos traigan una sola base de datos. Si quieren, yo al rato subo la de cine. Si quieren trabajar con la de cine, lo sube. va. Yo lo subo. en el mail. Ok, para trabajar solamente con Solo la base de consulta. datos. ¿Qué ¿Qué tabla otro tienen? leemos? Sí. Función, sala, boleto. Ok, lo podemos hacer. No, tómale fotos ya. Sí, pues ya lo manda, ¿no? A ver si vaya al grupo. ¿Qué? Ah, ahora se decía, ¿cuál es? La de estatua y autobuses, cuatro. Pues si tenemos datos en la tabla, vamos a utilizar esto mismo para la siguiente clase ya con la base de datos que traiga. ¿Sí quedó? Ya. Ay. ¿Cómo se llama? Es le vas a enviar. Ah, sí, bueno. Ahora sí, Juan. Al final de... Va a revisar todo. Acabo de acabar, se guarda. Pero tú le tienes que comentar. Las comentarios que puse. Oye, puedes hacerlo hasta el final, güey. Otra vez te dedicas a comentar todo. Oye, H, que te gusta Adri, ¿verdad? Y que darías todo por ella. De hecho, aquí a una noche comentar todos los programas. ¿Dónde? Ya tenés. Funciona el código. Sí, recuerda que tenemos que comentar todos los programas. Mira, tienes el perfil de esto de Ale y de Adri. Pero pensé que te gustaba Dulce, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Solo juegas con ella? Mal amigo eres. Te creí diferente. ¿Por qué estás grabando? Bueno, te estoy grabando. ¿Sí? Ah, ¿te estabas grabando? Ups, lo siento. ¿Ya tenemos jefe de grupo? Era mi intención. Ahorita te cuento. Siempre grabo, Chihuahua. ¿Por qué? Cualquier cosa. Lo he grabado desde Lisette, güey. Tengo todo lo que hemos hecho con Lisette en video. ¿Tienes todas las clases? ¿Eh? O sea, tienes que estar quedando la clase. Sí, güey. Sí, sí queda. Sí, güey, grabo todas las clases. Así es que
Lo de lo que ahorita puso. Ahora sí ya que me había puesto. Estoy después del sistema. Sí. ¿Estás agregando mi tablet? Y el... Pero... Sí, no te faltaste ni Ya, primaria. No, no debo. ¿Por qué lo vas a escribir?